El que es llamado por Dios tiene que estar enteramente consagrado al Señor. Es apartado para esa labor, para ese servicio. Hay personas que quieren servir en el ministerio, pero quieren estar a media. No, servir en el ministerio al Señor, recibir ese llamado de Dios es delicado y tenemos que estar consagrado por entero al Señor. De frente a la palabra. Hoy queremos compartir con ustedes la delicadeza del servicio a Dios. Hablar de servicio es hablar de ministerio. Y en Levíticos capítulo 8, versículos 10 al 21, encontramos las instrucciones que Dios le da a Moisés para consagrar los utensilios que iban a usar para servir y los sacerdotes que iban a ministrar en el ministerio. Y es interesante ver las cosas que Dios le incluye. Y dice textualmente el versículo 10, que Dios le habló a Moisés diciendo, y a mí me gusta la manera como Dios hablaba con Moisés para darle instrucciones tan delicadas como esta que tenía que ver con el servicio. Si nos detenemos a ver este pasaje, vamos a ver que tanto los utensilios como las personas que estaban dedicadas al servicio a Dios tenían que pasar por un proceso muy delicado. Y ahí está de manera detallada. Por ejemplo, habla de la unción, la purificación, la santificación y la consagración. Es un proceso tan especial que ese aceite de la unción era preparado con unos materiales seleccionados y habían personas específicas que podían hacerlo. En este caso, Moisés podía hacerlo, pero el sacerdote tenía que ser ungido con ese aceite para ser dedicado al servicio de Dios. Igual, hoy, para servir a Dios de manera efectiva, necesitamos la unción del Espíritu Santo. Pablo dice en el libro de Efesios, sé lleno del Espíritu, no os embriaguéis de vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed lleno del Espíritu. Pero también tenía que ser santificado. Santificación quiere decir apartado de y consagrado para, o sea, apartado del pecado y consagrado para Dios. Si el lector observa, se va a dar cuenta que en este pasaje bíblico, los dos aspectos que siguen, como es el sacrificio de la expiación y el sacrificio del holocausto, cumplían con esa parte de la santificación. Porque la expiación era para purificar, para expiar, para hacer un rescate, un pago por el pecado. Porque aunque Dios ama al pecador, pero Él no tiene ninguna relación con el pecado. Para ser ministro de Dios tenemos que pasar por ese proceso de santificación que se opera a través de la conversión. Cuando nos convertimos a Cristo se nos es imputada una santidad inmediata. Porque ya no es por nuestra condición, sino por la posición que nosotros alcanzamos en Cristo. Luego vemos que habla del sacrificio del holocausto ya para la consagración. El que es llamado por Dios tiene que estar enteramente consagrado al Señor. Es apartado para esa labor, para ese servicio. Hay personas que quieren servir en el ministerio, pero quieren estar a media. No, servir en el ministerio al Señor, recibir ese llamado de Dios es delicado y tenemos que estar consagrado
por entero al Señor. En el Nuevo Testamento encontramos en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, donde dice Pedro que nosotros somos real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, nación santa, y somos de un linaje escogido. A mí me gusta esa descripción porque está trayendo del trasfondo del Antiguo Testamento a lo que es hoy el ministro, el sacerdocio de la iglesia. Cada creyente es un sacerdote de Dios y tiene que tener la misma característica: unción, santificación y consagración. Esas son las cosas que le dan la característica esencial para ser un ministro de Dios. Es algo sencillo y a la vez profundo. Es sencillo porque si el hombre o la mujer dispone su voluntad a Dios, Dios le va a responder. Y es profundo y complicado porque si usted no abre su voluntad a Dios, no va a recibir esta bendición. Y fíjese que Dios tiene la potestad de tomarlo del linaje que Él quiera. En el caso del Antiguo Testamento lo tomó del linaje de Aarón. A pesar de que el sacerdocio de los levitas estaba ahí, Él quiso tomar esta familia. Pero dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, que nosotros somos de linaje escogido. Y ese linaje es Jesús, el Hijo de Dios, nuestro Señor, el que hizo el sacrificio perfecto y lo hizo una vez y para siempre. Quiere decir que cuando nosotros nos convertimos a Cristo, Dios nos ve santo a través de Él. Eso es lo que se llama la santidad posicional. A pesar de nuestra condición que debe ir encaminada a llegar a nuestra posición en Dios, que es la meta. Como dice la palabra, sé santo como yo soy santo. De esta manera estaremos en la capacidad de dar un servicio eficaz al Señor. Y Pablo lo dice de otra manera en Romanos capítulo 12, que presentemos vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hermano, Dios está llamando hoy también personas al ministerio. El Espíritu Santo está presto para ungirlo. Y a través de la sangre de Cristo eres purificado y santificado por la palabra para un servicio eficaz en la obra del Señor. Que Dios le bendiga ricamente.